La, la venganza de Sofía Beltrán. La esposa oculta. Enganche explosivo. Hook. Suscríbete al canal para no perderte el festín de venganza que está a punto de servirse. Cariño, no puedo esperar a la fiesta de la empresa de esta noche. Por fin podremos aparecer juntos en público. Esta vez, no tendré que inventar una excusa para dejar a Sofía en casa. Sofía Beltrán leyó esas palabras en el móvil de su esposo, y su mundo se vino abajo en segundos. 8 años de matrimonio. 8 años creyendo que Adrián la protegía de las fiestas de la empresa por amor. 8 años siendo la esposa perfecta, brillante y dedicada que abandonó su prometedora carrera para apoyar sus sueños. Pero en ese momento, al mirar el mensaje que él había enviado a Lía, su joven secretaria de 25 años, una única verdad cristalizó en la mente estratégica de Sofía. El Atetua no era la esposa protegida. Ella era la esposa oculta. Adrián no estaba avergonzado de llevarla a las fiestas. Estaba avergonzado de ella. Si él quería esconderla, ella se volvería imposible de ignorar. Si él creía que podía reemplazarla con una ingenua veinteañera, descubriría que había subestimado por completo a la mujer con la que se casó. La venganza, después de todo, es un plato que se sirve frío. Y Sofía tenía toda la paciencia del mundo para preparar el banquete perfecto. El sol madrileño era implacable sobre los ventanales de su ático en el barrio de Salamanca. Pero Sofía apenas notaba el calor. Sus ojos oscuros, normalmente vivos y expresivos, estaban fijos en la pantalla del móvil, que temblaba en sus delicadas manos. Los mensajes que acababa de descubrir en el teléfono de Adrián fueron como puñaladas a su corazón. Cariño, no puedo esperar a la fiesta de la empresa de esta noche. Por fin podremos aparecer juntos en público, había enviado Lía, la secretaria de su esposo. Yo tampoco, mi amor. Esta vez, no tengo que inventar una excusa para dejar a Sofía en casa, respondió Adrián, el hombre con el que había compartido los últimos 8 años. Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. ¿Cuántas veces le había dicho a Adrián que las fiestas de la empresa eran puro negocio, que serían tediosas para ella, que él prefería protegerla del ambiente corporativo hostil? ¿Cuántas veces le había creído, incluso sintiéndose especial por tener un esposo tan considerado? Ahora todo encajaba. Los viajes constantes de trabajo a Valencia, las llamadas susurradas, el perfume diferente en su ropa, las noches que llegaba demasiado tarde. Adrián no la estaba protegiendo, la estaba ocultando. La mujer de 32 años se levantó lentamente del sofá de terciopelo italiano que eligieron juntos en su luna de miel en Florencia. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol mientras caminaba hacia el balcón, con vistas a la concurrida calle de Serrano. Abajo, la vida continuaba como si nada. Los coches tocaban la bocina, la gente se apresuraba, los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, como si el mundo no acabara de terminar para ella. Sofía era todo lo que un hombre podía desear. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con una especialización en Derecho Mercantil Internacional por la IS Business School, había renunciado a una carrera prometedora para apoyar los sueños de Adrián cuando él decidió expandir su negocio de importación de vinos. Su belleza era natural e impactante. Cabello negro que caía en suaves ondas sobre sus hombros, piel clara que contrastaba perfectamente con sus ojos almendrados, y una sonrisa que iluminaba cualquier estancia. Pero más que su apariencia, era su inteligencia lo que siempre había cautivado. Sofía poseía una mente analítica y estratégica que había ayudado a Adrián
a construir su imperio, aunque él nunca reconociera públicamente su contribución. Ella revisaba contratos, identificaba vacíos legales, sugería expansiones de mercado. Todo entre bastidores, siempre entre bastidores. Ahora, mirando el horizonte madrileño, Sofía sintió una transformación interior. El dolor de la traición se estaba cristalizando en algo diferente. Determinación, una sed de justicia que le hacía hervir la sangre y la mente trabajar a máxima velocidad. Volvió al interior del ático y observó cada detalle. Los cuadros de Goya que ella había elegido, los muebles que había seleccionado con tanto cariño, los libros de su biblioteca personal perfectamente organizados. Este era su hogar, su vida, y Adrián lo había pisoteado todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su mejor amiga, Carmen. Sofía, cariño, he visto una foto en Instagram de la fiesta de la empresa de Adrián. ¿No fuiste? Estaba con una chica rubia. Sofía no necesitaba ver la foto para saber quién era. Lía Herrera, la rubia de 25 años que Adrián había contratado hace 6 meses como su asistente ejecutiva. La misma que siempre sonreía un poco de más cuando Sofía visitaba la oficina, que se jactaba de tener intimidad con los asuntos personales de Adrián. Pero esta vez sería diferente. Sofía ya no sería la esposa ingenua que se quedaba en casa mientras su esposo se divertía con su amante. Ella había descubierto algo que no imaginaban. La fiesta anual de la Asociación de Importadores Españoles sería la próxima semana en el Hotel Ritz, el evento más importante en el calendario de negocios de Adrián, donde esperaba cerrar acuerdos multimillonarios con inversores internacionales. Una sonrisa lenta y calculada se extendió por los labios de Sofía. Ella conocía cada detalle de los negocios de Adrián, cada cliente, cada proveedor, cada movimiento financiero. Después de todo, ¿quién creían que organizaba todos los documentos, preparaba las presentaciones y revisaba los contratos? Ella era la verdadera mente detrás del éxito de Torres Importaciones. Esa noche, mientras Adrián trabajaba hasta tarde, código para estar con Lía, Sofía se encerró en su despacho personal. Las paredes estaban decoradas con sus títulos y certificaciones, logros que había dejado de lado para apoyar a su esposo. Ahora serían sus armas. Abrió su portátil y se puso a trabajar. Primero, necesitaba entender exactamente cuál sería la estrategia de Adrián en la fiesta. Accedió discretamente a su correo corporativo, una contraseña que conocía desde hacía años, y comenzó a trazar un mapa de cada reunión, cada presentación, cada persona importante que estaría presente. Luego, inició su propia investigación. Llamó a viejos contactos de la universidad, colegas de sus días de prácticas en despachos de abogados, proveedores que conocía de los primeros años de su matrimonio. Sofía estaba construyendo su propia red, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Cuando Adrián por fin llegó a casa a las 3 de la madrugada, encontró a su esposa durmiendo plácidamente en la cama. No tenía ni idea de que ella había pasado toda la noche conspirando. En los días siguientes, Sofía mantuvo su rutina normal. Preparó el desayuno de Adrián, le preguntó por su día y fingió interés en sus historias sobre reuniones importantes. Pero, por dentro, se estaba preparando como una jugadora de ajedrez, planeando docenas de movimientos por adelantado. Sabía que la venganza era un plato que se servía frío, y ella tenía toda la paciencia del mundo. Adrián y Lía habían subestimado a la mujer equivocada. Pronto descubrirían que Sofía no era solo una esposa trofeo, era una fuerza de la naturaleza.
Cuando llegara la noche de la fiesta, el mundo de Adrián se derrumbaría, y Sofía estaría allí para ver cada segundo de su humillación. El primer movimiento del juego había comenzado, y ella ya llevaba varias jugadas de ventaja. Pregunta interactiva. ¿Qué harías tú si descubrieras una traición así? ¿Confrontarlo de inmediato o planear tu venganza? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí abajo. Había pasado una semana desde el devastador descubrimiento, y Sofía se había transformado por completo. Por fuera, mantenía la misma rutina de siempre. Se levantaba temprano, preparaba el café y despedía a Adrián con un beso en la mejilla. Pero por dentro, una máquina de guerra operaba a pleno rendimiento. Esa mañana de martes, mientras Adrián estaba en la ducha tarareando una canción, probablemente pensando en Lía, Sofía estaba en su despacho privado, ultimando los detalles de su plan. Había pasado noches enteras estudiando cada movimiento de su esposo, cada patrón de comportamiento y cada debilidad que pudiera explotar. Su primer movimiento había sido brillante por su sencillez. Sofía había buscado a Elena Vargas, la organizadora de eventos corporativos más renombrada de Madrid. Elena era conocida por sus contactos impecables y su discreción absoluta, exactamente lo que Sofía necesitaba. Señora Beltrán, había dicho Elena durante su reunión en una discreta cafetería de Chamberí. Entiendo perfectamente su situación. Muchas mujeres pasan por lo que usted está pasando, y sí, puedo ayudarla. El plan era elegante. Elena conseguiría una invitación VIP para Sofía a la fiesta de la Asociación de Importadores Españoles, no como la esposa de Adrián, sino como representante de un grupo ficticio de inversores europeos interesados en el mercado latinoamericano. La identidad se construiría con documentos impecables, algo que Elena ya había hecho para otros clientes en situaciones similares. Pero Sofía no se detendría ahí. Había descubierto algo que lo hacía todo aún más delicioso. Diego Valero, el mayor rival de Adrián en el sector de la importación, estaría en la fiesta. Diego era un hombre de 55 años, elegante y extremadamente exitoso, que siempre había mostrado un discreto interés en Sofía en los pocos eventos sociales a los que habían asistido juntos en el pasado. En los últimos días, Sofía se había encontrado casualmente con Diego en algunos lugares estratégicos de la ciudad. Primero en una cafetería de la Gran Vía, donde olvidó llevar dinero, y él amablemente pagó su café. Luego en el Museo Reina Sofía, donde tuvieron una fascinante conversación sobre la exposición de artistas contemporáneos. Tienes una perspectiva única sobre el arte, Sofía, le había comentado él mientras observaban una obra de Tapies. Es una pena que Adrián no comparta tus intereses culturales. Las palabras de Diego habían plantado una semilla. Él conocía lo suficiente a Adrián como para saber que el esposo de Sofía no valoraba su inteligencia y sofisticación. Y ahora esa información sería crucial para los siguientes pasos del plan. Esa tarde, Sofía recibió la llamada que esperaba. Era Carmen, su mejor amiga, que trabajaba como periodista de sociedad para una de las revistas más importantes de España. Sofía, cariño, tengo la información que me pediste, dijo Carmen en voz baja. Lía Herrera, 25 años, graduada en empresariales por la Universidad de Londres. Lleva 6 meses en la empresa de Adrián, y sí, estará en la fiesta como su invitada oficial. Oficial, repitió Sofía, sintiendo una punzada de dolor que rápidamente se convirtió en combustible para su determinación. Sí, cariño. Por lo que he averiguado, Adrián la registró como su socia de negocios para el evento. Aparentemente, planea presentarla a los inversores internacionales.
La sangre de Sofía hirvió. Adrián no solo la estaba engañando, la estaba reemplazando públicamente, presentando a Lía como si fuera una parte fundamental de su negocio, cuando la que realmente había construido todo con él había sido Sofía. Pero esta información solo solidificó su resolución. Si Adrián quería jugar así, ella jugaría mejor. Esa noche, después de que Adrián se marchara a una de sus reuniones tardías, Sofía puso en marcha la segunda fase de su plan. Llamó a Miguel Santos, uno de los abogados corporativos más respetados de Madrid. Miguel había sido su profesor en la universidad y se había mantenido en contacto a lo largo de los años. «Sofía, qué sorpresa oír tu voz», había dicho Miguel, genuinamente contento. «¿Cómo van las cosas? Aún me arrepiento de que dejaras el derecho. Eras una de las mentes más brillantes de tu promoción». «Miguel, necesito tu ayuda en algo delicado», había replicado Sofía. «¿Podrías reunirte conmigo mañana? Se trata de un asunto de negocios bastante complejo». La reunión fue programada para el día siguiente, en el elegante despacho de Miguel, en el barrio de los Jerónimos. Cuando Sofía llegó, vestida con un impecable traje de falda negro que acentuaba su figura elegante y su autoridad natural, Miguel no pudo ocultar su admiración. «Estás radiante, Sofía. ¿Qué puedo hacer por ti?» Sofía le explicó su situación con la frialdad de una negociadora experimentada. No mencionó la traición. Eso sería irrelevante para los aspectos legales. En su lugar, se centró en los hechos. Quería entender sus derechos como cónyuge con respecto al negocio familiar, especialmente considerando su contribución no reconocida al crecimiento de la empresa. «Interesante», murmuró Miguel mientras tomaba notas. «¿Tienes documentación de esas contribuciones?» Sofía sonrió. Durante 8 años, había guardado copias meticulosas de todos los contratos que había revisado, todos los análisis de mercado que había preparado y todas las estrategias que había desarrollado. Adrián nunca supo de esta organización. Él asumía que ella solo ayudaba un poco y luego se olvidaba de todo. «Tengo todo documentado, Miguel. Cada correo electrónico, cada archivo, cada contribución». Adrián nunca imaginó que yo llevara un registro tan detallado. Los ojos de Miguel se iluminaron con interés profesional. «Sofía, esto es oro puro. Con esta documentación, podemos probar una contribución intelectual sustancial al negocio. Si algo le pasara a tu matrimonio». «Algo puede estar a punto de pasar», interrumpió Sofía suavemente. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Adrián estaba en un restaurante íntimo con Lía, planeando cómo presentarla en la fiesta de la próxima semana. No tenía ni idea de que cada movimiento suyo estaba siendo cuidadosamente observado y catalogado por Sofía. «Cariño, verás qué maravilloso será», susurró Lía, jugando con su cabello rubio. «Por fin podremos ser una pareja real en público». «Sí, mi amor», respondió Adrián, sujetando su mano sobre la mesa. «Después de la fiesta, voy a hablar con Sofía sobre el divorcio. Ya no puedo vivir esta mentira». Si hubieran sabido que Sofía ya había descubierto todo y estaba orquestando su destrucción pública, quizás no habrían estado sonriendo con tanta confianza. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una sensación de poder que no había sentido en mucho tiempo. Hoy sería el día para empezar la fase final de su plan. Se puso un vestido azul marino que resaltaba sus ojos. Se aplicó un maquillaje impecable y se recogió el cabello en un elegante moño. Cuando Adrián bajó a tomar el café, encontró a su esposa más hermosa que nunca. «Estás preciosa hoy, Sofía», comentó. Pero había algo distraído en su voz. Su mente estaba claramente en otro lugar, o mejor dicho, con otra persona. «Gracias, cariño», respondió ella con una sonrisa serena. «Tengo una reunión importante hoy». «¿Una reunión?
Adrián pareció sorprendido. Hacía meses que Sofía no mencionaba ningún compromiso profesional. Sí, estoy pensando en volver al trabajo. Quizás sea hora de retomar mi carrera. Adrián casi se atraganta con el café. La idea de que Sofía volviera al mercado laboral claramente le molestaba. Una esposa independiente sería un obstáculo para sus planes con Lía. Pero cariño, no hace falta. Yo me encargo de todo, ya lo sabes. Lo sé, amor, replicó Sofía, besando su frente. Pero una mujer necesita sentirse útil, ¿no crees? Después de que Adrián se marchara al trabajo, Sofía se permitió un momento de satisfacción. En pocos días, en la fiesta más importante de la carrera de su esposo, ella emergería como el huracán que él nunca vio venir. La venganza estaba tomando forma y sería más dulce de lo que jamás imaginó. CTA, dale me gusta a este video si estás del lado de Sofía. Solo quedaban 3 días para la fiesta de la Asociación de Importadores Españoles, y Sofía estaba ultimando los detalles de su transformación. Había pasado la mañana en uno de los salones más exclusivos de Madrid, donde un equipo de profesionales trabajó para potenciar su belleza natural a un nivel que cortaba la respiración. Su cabello oscuro ahora caía en ondas perfectas que enmarcaban su rostro de forma cinematográfica. El maquillaje, aplicado por un artista que trabajaba con celebridades, resaltaba sus ojos almendrados de una manera elegante e hipnótica. Sus uñas, pintadas en un tono rojo que simbolizaba el poder, completaron la transformación. Pero el verdadero cambio no era físico, era interno. Sofía había recuperado la confianza que había abandonado durante los años de matrimonio. Ahora, cuando se miraba al espejo, veía a la mujer brillante y decidida que había sido antes de conocer a Adrián. Su primera parada después del salón fue en la boutique de Paloma Ruiz, una de las diseñadoras españolas más renombradas. Sofía había programado una reunión privada para elegir el vestido que usaría en la fiesta, una pieza que debía comunicar poder, elegancia y un mensaje muy claro, que ya no era la esposa sumisa que todos conocían. Señora Beltrán, la saludó Paloma con una sonrisa genuina. Es un placer volver a verla. Me dijeron que buscaba algo especial. Muy especial, confirmó Sofía. Necesito un vestido que garantice una entrada inolvidable. Paloma, que había vestido a primeras damas y estrellas internacionales, entendió la misión de inmediato. Tengo exactamente lo que necesita. El vestido era una obra maestra, un modelo exclusivo en seda italiana color verde esmeralda que contrastaba perfectamente con la piel de Sofía. El corte era impecable, elegante para el ambiente corporativo, pero con un toque de sensualidad que aseguraría que todas las miradas se volvieran hacia ella. La pieza costó el equivalente al sueldo de 3 meses de un empleado, pero Sofía no dudó. Después de todo, ella había ayudado a construir la fortuna que ahora usaría para su venganza. Es perfecto, murmuró, observándose en el espejo. Absolutamente perfecto. Mientras tanto, a pocas manzanas de distancia, Adrián estaba en su despacho intentando concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba completamente ocupada con Lía. Había pasado la mañana en WhatsApp con ella, planeando cada detalle de cómo se presentarían en la fiesta. Cariño, me compré un vestido rosa claro para la fiesta, había escrito Lía. ¿Crees que me queda bien? Estás preciosa con cualquier color, mi amor, había respondido Adrián. No puedo esperar a presentarte a todos como mi socia. Lo que Adrián no sabía era que Sofía tenía acceso a todas estas conversaciones. En los últimos días, había instalado discretamente un software de monitorización en su teléfono, una habilidad que había desarrollado durante sus estudios de Derecho Digital. Cada mensaje, cada plan, cada movimiento que hacían era conocido por ella antes de que sucediera. Esa tarde,
Sofía tuvo su última reunión con Elena Vargas para ultimar los detalles de su identidad falsa para la fiesta. Elena había creado un personaje perfecto. Sofía sería presentada como Jade Montenegro, un guiño personal al nombre del personaje del guión original, una representante de un consorcio de inversores europeos interesados en expandir negocios en América Latina. Todos los documentos están listos, explicó Elena, entregándole una elegante carpeta. Tu tarjeta de presentación, las credenciales de la empresa ficticia, incluso una web profesional que creamos. Serás una de las personas más importantes de la fiesta. ¿Y los contactos que mencionaste?, preguntó Sofía. Ah, sí. Diego Valero ya confirmó su presencia, y discretamente dejé caer que habría una inversora muy interesante. Mostró curiosidad inmediata. También hablé con algunos periodistas económicos. Estarán allí cubriendo los principales negocios, pero siempre están interesados en rostros nuevos y hermosos. Sofía sonrió. Todo encajaba a la perfección. Esa noche, durante la cena, Sofía observó a Adrián atentamente. Estaba visiblemente nervioso, revisando constantemente su teléfono y pareciendo distante. Claramente, la proximidad de la fiesta y la perspectiva de hacer pública finalmente su relación con Lía lo ponían ansioso. «Pareces preocupado, cariño», comentó Sofía con naturalidad, cortando delicadamente el salmón en su plato. «Oh, es solo trabajo. Ya sabes cómo son estas fiestas corporativas. Mucho estrés, muchos negocios importantes. Me lo imagino. Entonces, ¿vas solo?» Por un breve momento, Adrián dudó. Sofía pudo ver el conflicto interno reflejado en sus ojos. Una parte de él quería decir la verdad, deshacerse de la mentira. Pero otra parte aún no tenía el coraje. «Sí, voy solo. Ya sabes que a ti no te gustan esas cosas». «Es cierto», asintió Sofía, tomando un sorbo de vino. «Pero a veces me pregunto si no debería forzarme a participar más en tu vida profesional. Después de todo, somos un equipo, ¿no?» La ironía en su voz pasó completamente desapercibida para Adrián, que estaba demasiado ocupado respondiendo un mensaje de Lía debajo de la mesa. Más tarde esa noche, después de que Adrián se durmiera, Sofía se encerró en su oficina para hacer las comprobaciones finales de su plan. Había creado una línea de tiempo detallada de cómo sucedería todo en la fiesta. 19:30. Llegada de Adrián y Lía al evento. 21. Llegada de Sofía como Jade Montenegro. 20:15. Primer contacto estratégico con Diego Valero. 20:30. Aproximación gradual a los círculos de negocios donde estaría Adrián. 21:40. El momento de la revelación. Cada minuto estaba planeado con precisión militar. Sofía sabía exactamente dónde estaría Adrián en cada momento, con quién hablaría y qué acuerdos intentaría cerrar. Después de todo, ella había organizado su agenda durante años. El teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de Carmen. «Cariño, tengo más información. Lía le está diciendo a todas sus amigas que va a debutar como la novia oficial de Adrián en la fiesta. Incluso publicó una foto en Instagram Stories, probándose vestidos con el pie de foto. Noche especial en camino». Sofía suspiró. La ingenuidad de Lía era casi conmovedora. La joven realmente creía que Adrián dejaría a Sofía por ella sin consecuencias, que simplemente podría asumir el puesto de esposa sin enfrentar resistencia. Estaba a punto de descubrir que había subestimado por completo a la mujer que intentaba reemplazar. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una sensación de calma absoluta. Era como si toda la ansiedad, todo el dolor y toda la incertidumbre de los últimos días se hubieran cristalizado en una determinación fría y calculada. Preparó el desayuno de Adrián,
por última vez como una esposa engañada. A partir de mañana, todo sería diferente. Cuando él bajó, la encontró más radiante que nunca. «Buenos días, amor», dijo ella, sirviéndole el café exactamente como a él le gustaba. «Buenos días. Estás muy guapa hoy. Gracias. Por cierto, mañana por la noche voy a salir con Carmen. Cena y cine. ¿Te importa?» «Claro que no. Que te diviertas». Adrián apenas podía ocultar su alivio. Si Sofía estaba ocupada con su amiga, no necesitaría inventar más excusas para llegar tarde a casa después de la fiesta con Lía. Después de que él se marchara, Sofía se permitió una sonrisa de satisfacción. Mañana por la noche, Adrián descubriría que había subestimado por completo a la mujer con la que se casó, y Lía aprendería que algunas posiciones en la vida no se ganan solo con juventud e ingenuidad. La venganza estaba en sus últimas 24 horas de preparación y sería devastadoramente perfecta. Pregunta interactiva. ¿Crees que Adrián y Lía merecen lo que está a punto de sucederles? Dinos tu opinión en los comentarios. El salón de eventos del Hotel Ritz nunca había albergado un evento tan importante como la fiesta anual de la Asociación de Importadores Españoles. El salón principal estaba decorado con flores exóticas, candelabros de cristal de Bohemia y una vista panorámica de El Retiro que cortaba la respiración. Los invitados más influyentes del sector empresarial español circulaban entre copas de champán francés y canapés preparados por el chef ejecutivo del hotel. Exactamente a las 19:30, Adrián llegó al evento con Lía del brazo. Ella estaba deslumbrante con un vestido rosa claro que realzaba su juventud, su cabello rubio cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Adrián, impecable en su esmoquín negro, sonreía con la confianza de un hombre que por fin podía exhibir públicamente su conquista. «¿Estás nerviosa, mi amor?», le susurró al oído a Lía mientras entregaban sus invitaciones en la recepción. «Un poco», admitió ella, apretando su brazo. «Pero estoy feliz. Por fin puedo estar a tu lado como tu verdadera mujer». Adrián sonrió y le besó delicadamente la mano. «Hoy es nuestro primer día oficial como pareja, el primero de muchos». Fueron recibidos con entusiasmo por los demás empresarios. Adrián presentó a Lía como su nueva socia de negocios y consultora estratégica, títulos que hicieron sonreír a la joven con orgullo. Ella no notó las miradas curiosas y ligeramente maliciosas de algunas de las esposas presentes, mujeres experimentadas que reconocieron la dinámica de la situación de inmediato. Mientras tanto, a 20 metros de distancia, Sofía ultimaba los detalles de su preparación. Se miró en el espejo de cuerpo entero de su suite y apenas reconoció a la mujer que la miraba. El vestido verde esmeralda de Paloma Ruiz la había transformado en una diosa moderna, elegante, poderosa y absolutamente impactante. Su cabello estaba recogido en un sofisticado moño bajo, con algunos mechones estratégicamente sueltos, enmarcando su rostro. El maquillaje era impecable, sus ojos resaltados con un perfecto eyeliner alado, sus labios en un tono nude que enfatizaba la belleza natural de su boca. Sus joyas eran discretas pero carísimas, unos pendientes de diamantes que habían sido un regalo de Adrián en su tercer aniversario de bodas, y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. «Perfecto», murmuró para sí misma, ajustándose el vestido por última vez. «Es hora de mostrarles quién soy realmente». A las 19:45, Sofía subió a la parte trasera del Mercedes-Benz que Elena había alquilado para la ocasión. El chófer, discretamente instruido sobre la importancia de la puntualidad, navegó por las calles de Madrid con la precisión de un piloto profesional. Durante el trayecto,
Sofía repasó mentalmente cada detalle de su plan. Sabía exactamente dónde estaría Adrián a las 20:11. En la barra principal, hablando con representantes de la empresa japonesa Tanaka Industries, un acuerdo que él llevaba meses intentando cerrar. También sabía que Lía probablemente estaría a su lado, sonriendo y asintiendo ocasionalmente, claramente fuera de lugar en las discusiones técnicas sobre logística internacional y regulaciones aduaneras. A las 20:10, el Mercedes se detuvo frente al Ritz. Sofía respiró hondo, enderezó su postura y salió del coche con la gracia de una reina. El portero, impresionado por su elegancia, prácticamente tartamudeó al abrirle la puerta. «Buenas noches, señora», balbuceó. «Bienvenida al Ritz». «Gracias», respondió Sofía con una sonrisa a la vez dulce y poderosa. Entró en el hotel y se dirigió al ascensor que la llevaría al salón de la fiesta. En el espejo del ascensor se hizo un último retoque en el carmín de labios y se permitió una sonrisa de anticipación. En unos minutos, comenzaría el espectáculo más importante de su vida. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso de la fiesta, y Sofía hizo su entrada. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas se giraron, la gente susurraba, preguntando quién era la impresionante mujer que acababa de llegar. Elena, estratégicamente ubicada cerca de la entrada, se acercó de inmediato. «K de Montenegro», dijo en voz alta para que la gente cercana pudiera oír. «Qué placer verte. ¿Qué tal el vuelo desde Barcelona?» «Excelente. Gracias», respondió Sofía en perfecto inglés, pero con un ligero acento que Elena había sugerido para hacer la identidad más convincente. «Estoy muy emocionada de conocer a los empresarios españoles. He oído cosas maravillosas sobre el mercado local». Mientras tanto, al otro lado del salón, Adrián estaba exactamente donde Sofía había predicho, charlando animadamente con los ejecutivos de Tanaka Industries. Lía estaba a su lado, sonriendo y asintiendo ocasionalmente. «Señor Martin», decía Hiroshi Tanaka, el director regional, «estamos impresionados con su propuesta, pero necesitamos garantías sobre la capacidad de su empresa para manejar mayores volúmenes». «Absolutamente, señor Tanaka», respondió Adrián con confianza. «Nuestra infraestructura ha sido ampliada recientemente y contamos con alianzas estratégicas que nos permiten». Se detuvo a mitad de frase. Sus ojos habían captado un movimiento al otro lado del salón. Una mujer de vestido verde que atraía la atención de todos a su alrededor. Había algo familiar en ella, algo que hacía que su corazón latiera más rápido de una manera que no podía explicar. «Disculpen un momento», murmuró, entregando su tarjeta a Tanaka. «Ya vuelvo». Lía, confusa pero obediente, intentó mantener una sonrisa mientras Adrián se alejaba, claramente distraído por algo o alguien. Al otro lado del salón, Sofía había sido presentada a Diego Valero exactamente como estaba planeado. El empresario, elegante en su impecable esmoquín, no podía ocultar su admiración por la misteriosa inversora europea. «Señorita Montenegro», dijo Diego, besándole delicadamente la mano. «Es un placer conocerla. Elena me dijo que representa a un consorcio interesado en expandirse a América Latina». «Así es, señor Valero. Siempre estamos buscando alianzas con empresarios visionarios», replicó Sofía, con los ojos brillando con una inteligencia que fascinó a Diego. «He oído hablar muy bien de su empresa. Quizás podamos conversar sobre oportunidades de colaboración. Sería un honor. Permítame presentarle a algunos colegas del sector». Mientras Diego la guiaba por el salón, Sofía mantenía una parte de su atención enfocada en Adrián. Podía verlo acercándose lentamente,
claramente intrigado por su presencia. El plan estaba funcionando a la perfección. «Diego», dijo ella en voz baja, «¿no es ese Adrián Torres de Torres Importaciones el de allí? He oído hablar mucho de su empresa». «Ah, sí, Adrián es un competidor», respondió Diego con una sonrisa ligeramente irónica. «Un empresario competente, debo admitir, aunque sus métodos a veces son cuestionables». «¿Cómo así?» «Bueno, hace poco descubrimos que ha estado utilizando información privilegiada obtenida a través de, digamos, fuentes poco convencionales. Nada ilegal, ojo, pero éticamente dudoso». Sofía fingió sorpresa. Aunque sabía exactamente a qué se refería Diego, era una de las estrategias que ella misma había desarrollado para Adrián años atrás, usando contactos personales para obtener información sobre licitaciones antes de que se hicieran públicas. Ahora sería otra arma en su arsenal. En ese momento, Adrián por fin se acercó lo suficiente para ver el rostro de la misteriosa mujer con claridad. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo para él. Era Sofía, su esposa, pero no era la Sofía que él conocía. Esta mujer irradiaba poder, confianza, una sensualidad sofisticada que él nunca había visto en ella. Por un momento, se quedó paralizado, incapaz de procesar cómo su esposa sumisa y hogareña se había transformado en esa diosa que acaparaba la atención de todo el salón. «Sofía», susurró con incredulidad, dando un paso adelante. «Disculpe», respondió ella, fingiendo confusión con una actuación digna de un Goya. «Creo que me confunde con otra persona. Soy Jade Montenegro, representante del Consorcio de Inversiones de Barcelona». Diego observó la interacción con interés creciente. «¿Se conocen?» «Lo siento», balbuceó Adrián, completamente desconcertado. «Se parece mucho a alguien que conozco». Sofía sonrió con una frialdad calculada. «Oh, qué interesante. Usted debe ser Adrián Torres de Torres Importaciones. He oído hablar mucho de su empresa. Ricardo me estaba contando aquí sobre los métodos innovadores que utiliza». La palabra innovadores llevaba un tono que hizo estremecer a Adrián. Había algo en esos ojos, los ojos de su esposa, que le advertían que algo iba terriblemente mal. «Sofía, ¿qué haces aquí?», susurró lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. «Lo siento, señor Torres, pero sigue confundiéndome. Quizás deberíamos centrarnos en los negocios». Oí que estaba intentando cerrar un contrato con Tanaka Industries. La sangre de Adrián se heló. ¿Cómo sabía ella sobre el acuerdo con los japoneses? Era información confidencial que solo había compartido con una persona. Sus ojos se dirigieron de nuevo a Lía, que seguía al otro lado del salón intentando mantener una conversación con los ejecutivos japoneses. De repente, todo empezó a encajar. Sofía lo sabía. De alguna manera, su esposa había descubierto todo. «Diego», continuó Sofía, su voz suave como la seda, pero afilada como una cuchilla. «Mencionaste algo sobre métodos cuestionables. ¿Podrías dar más detalles? Como inversora, necesito entender completamente los estándares éticos de las empresas que consideramos para hacer negocios». Diego, encantado con la oportunidad de fastidiar a su competidor delante de una potencial inversora, sonrió. «Bueno, hay rumores de que Torres Importaciones obtiene información sobre licitaciones a través de, digamos, relaciones íntimas con empleados de empresas públicas». Sofía fingió shock. ¿Relaciones íntimas? ¿Qué tipo de relaciones? ¿De las que pueden comprometer la imparcialidad de ciertas decisiones comerciales? Diego respondió, mirando directamente a Adrián. De las que pueden comprometer la imparcialidad de ciertas decisiones comerciales. Adrián se estaba poniendo pálido.
No sabía de dónde había sacado Diego esa información, pero estaba peligrosamente cerca de la verdad. Y lo peor, estaba siendo expuesto delante de su propia esposa, que por alguna diabólica razón estaba fingiendo ser una inversora extranjera. En ese momento, Lía se acercó, claramente confundida por la larga desaparición de Adrián. «Cariño, los japoneses están preguntando dónde fuiste. Quieren finalizar los detalles del contrato». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lía acababa de llamar a Adrián cariño, delante de Diego Valero y la misteriosa inversora. Peor aún, no se había dado cuenta de que la inversora era, de hecho, la esposa de su amante. Diego levantó una ceja, entendiendo claramente la situación. Sofía mantuvo una expresión de ligera confusión, como si no comprendiera del todo la dinámica personal que estaba presenciando. «¿Su secretaria?», preguntó Sofía a Adrián con inocencia. «Yo». Adrián estaba completamente perdido. ¿Cómo explicar a Lía sin exponer la infidelidad? ¿Cómo mantener la fachada profesional cuando su vida personal estaba implosionando en público? «En realidad», dijo Lía con una confianza ingenua que hizo que Sofía sintiera una mezcla de lástima e irritación. «Soy la socia de negocios de Adrián. Y también, bueno, somos pareja». Las palabras resonaron en el grupo como una bomba. Diego no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Finalmente, tenía pruebas concretas de que Adrián estaba usando relaciones personales para avanzar en sus negocios. ¿Y Sofía? Sofía sonrió. No era una sonrisa dulce o comprensiva. Era la sonrisa de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. «Qué interesante», dijo, su voz manteniendo su tono suave, pero cargando una frialdad que hizo temblar a Adrián. «¿Y su esposa? ¿Ella sabe de esta sociedad?» CTA. Comenta tus pensamientos sobre el desenlace final. Los 5 segundos de silencio que siguieron a la pregunta de Sofía parecieron una eternidad. Adrián estaba paralizado, sus manos temblando ligeramente mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lía, aún ajena a la verdadera identidad de la inversora, sonreía con la ingenuidad de quien creía haber ganado finalmente su lugar al sol. ¿Su esposa? Lía se rió, un sonido cristalino que cortó el aire como una campana fúnebre. «Oh, señorita Montenegro, esa es una historia complicada. Adrián está en proceso de separarse de su esposa. Ella es una mujer muy simple, no entiende nada de negocios, ¿sabe? Se queda en casa, no tiene ambiciones. No es como nosotras, mujeres modernas e independientes». Cada palabra de Lía fue como una puñalada para el corazón de Adrián, que observaba horrorizado cómo su amante destruía cualquier posibilidad de salir de esta situación con dignidad. Diego observaba todo con el interés de quien estaba presenciando el colapso de su mayor competidor. ¿Y Sofía? Sofía mantuvo su sonrisa glacial, preparándose para el golpe final. «Una perspectiva interesante», dijo Sofía suavemente. «Y dígame, señorita, lamento no haber captado su nombre». «Lía Herrera», respondió la joven con orgullo. «Graduada en empresariales por la Universidad de Londres, y llevo unos meses como consultora estratégica en Torres Importaciones». «Consultora estratégica», repitió Sofía, saboreando cada palabra. «Qué responsabilidades impresionantes para alguien tan joven. Dígame, ¿qué tipo de estrategias ha desarrollado para la empresa?» Lía se sonrojó, claramente sin saber qué responder. Su papel en la empresa era básicamente decorativo. Organizaba la agenda de Adrián, respondía a llamadas y ocasionalmente mecanografiaba informes que otras personas preparaban. «Bueno, yo ayudo con la organización general de las operaciones», balbuceó Lía. «Organización general», murmuró Sofía, fingiendo tomar notas mentales. «¿Y los análisis de mercado?
¿Los estudios de viabilidad? ¿Las negociaciones de contratos internacionales? El silencio de Lía fue más elocuente que cualquier respuesta. Diego comenzó a reír discretamente, entendiendo por fin que estaba presenciando una masacre a cámara lenta. «¿Sabe?», continuó Sofía, su voz ganando un borde peligroso. «Es interesante cómo funcionan los negocios familiares. Muchas veces, la verdadera estratega detrás del éxito es alguien que trabaja entre bastidores, sin reconocimiento público». Adrián cerró los ojos, sabiendo exactamente a dónde iba. «Por ejemplo», continuó Sofía, sacando discretamente unos documentos de su bolso. «Estuve revisando unos materiales sobre Torres Importaciones antes de nuestra posible sociedad, y descubrí algo fascinante. La mayoría de las estrategias de expansión de la empresa, los análisis de mercado más innovadores e incluso los contratos más lucrativos parecen haber sido desarrollados por alguien con formación legal avanzada, alguien con una especialización en derecho mercantil internacional». Diego se inclinó hacia adelante, intrigado. Adrián intentó interrumpir, pero Sofía continuó implacable. «Pero aquí está lo interesante. Oficialmente, Torres Importaciones nunca ha empleado a una abogada corporativa a tiempo completo. Entonces, ¿quién desarrolló estas brillantes estrategias?». Hizo una pausa teatral, permitiendo que la pregunta flotara en el aire. «A menos», continuó, con una sonrisa diabólica dibujándose en sus labios, «que la verdadera estratega fuera alguien muy cercana al señor Torres, alguien con acceso íntimo a toda la información de la empresa, alguien que trabajó incansablemente entre bastidores sin recibir nunca crédito público». En ese momento, varias personas a su alrededor empezaron a prestar atención a la conversación. La voz de Sofía, aunque suave, poseía una autoridad que atraía naturalmente a los oyentes. «¿Se refiere a alguien en concreto?», preguntó Diego, claramente fascinado. «Me refiero», dijo Sofía, su voz ahora cargada con una frialdad que hizo temblar a Adrián, «a la esposa de Adrián Torres, Sofía Beltrán, una mujer con una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense, con una especialización en Derecho Corporativo por la IS Business School. Una mujer que abandonó una carrera prometedora para apoyar los sueños de su esposo. Una mujer que pasó 8 años desarrollando cada estrategia, revisando cada contrato y analizando cada oportunidad de mercado, que transformó Torres Importaciones de un pequeño negocio familiar en un imperio de importación». El silencio a su alrededor fue absoluto. La gente se había acercado, atraída por la tensión palpable de la situación. Adrián estaba pálido como un fantasma, entendiendo por fin la magnitud de lo que su esposa había preparado. «Pero ¿saben lo que es más interesante?», continuó Sofía, dirigiéndose ahora a Lía directamente, que comenzaba a sentirse incómoda. «Es que esa mujer simple que no entiende de negocios es, de hecho, la verdadera arquitecta del éxito que usted ahora reclama como propio». Lía miró nerviosamente a Adrián, buscando apoyo, pero él estaba petrificado. Finalmente, las piezas del puzzle comenzaron a encajar en la mente de la joven. «Señorita Montenegro», por fin logró susurrar Adrián, «¿podemos hablar en privado?». «Lo siento, señor Torres, pero no creo que tengamos nada que discutir en privado. Como potencial inversora, todas mis preguntas deben ser formuladas con transparencia». En ese momento, Elena se acercó al grupo, seguida de 2 hombres elegantes que Sofía reconoció de sus preparativos. Periodistas de El Economista, el diario de negocios más importante de España. «Jade», dijo Elena, en voz lo suficientemente alta para que todos oyeran, «me gustaría presentarte al señor Restrepo y al señor Vega de El Economista. Están haciendo un reportaje especial
sobre inversores internacionales en España. Los periodistas saludaron a Sofía con respeto, claramente impresionados por su presencia y articulación. Señorita Montenegro, es un placer conocerla. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas sobre sus planes de inversión en el país? Claro, respondió Sofía con gracia. Pero justo estaba debatiendo algunas preocupaciones éticas sobre ciertas empresas locales con el señor Valero. ¿Preocupaciones éticas?, preguntó Restrepo, inmediatamente interesado. Como periodista de investigación, tenía un olfato agudo para los escándalos. Diego, deleitándose con la oportunidad de exponer a su competidor, no perdió tiempo. Estábamos hablando de prácticas cuestionables de algunas empresas del sector, el uso de información privilegiada, relaciones personales inapropiadas para obtener ventajas competitivas, y la apropiación indebida de propiedad intelectual, añadió Sofía, su voz cortando el aire como una espada. Las palabras cayeron como una bomba. Adrián entendió por fin que no había escapatoria. Su esposa no solo había descubierto la infidelidad, sino que había preparado su destrucción completa y pública. ¿Propiedad intelectual?, preguntó Vega, con su antena periodística a pleno rendimiento. Sí, replicó Sofía, sacando más documentos de su bolso. Tengo pruebas aquí de que ciertas empresas han apropiado sistemáticamente el trabajo intelectual de colaboradores no reconocidos, específicamente cónyuges, que contribuyeron significativamente al desarrollo de estrategias de negocio sin recibir el crédito o la compensación adecuada. Entregó los documentos a los periodistas. Estos son contratos, análisis de mercado y estrategias de expansión, todos desarrollados por una fuente sin acreditar, pero que fueron presentados públicamente como trabajo original de la dirección de la empresa. Adrián intentó intervenir. Esos documentos son privados. Tú no puedes. En realidad, lo interrumpió Sofía, su máscara de ya de Montenegro cayendo finalmente. Sí puedo. Porque todos estos documentos fueron desarrollados por mí, Sofía Beltrán, tu esposa, la mujer que acabas de permitir que tu amante llamara simple y sin ambiciones. El impacto de la revelación fue sísmico. Lía se puso blanca como el papel, entendiendo por fin que había pasado los últimos minutos insultando a la esposa del hombre que amaba, una esposa que ahora se revelaba mucho más formidable de lo que jamás imaginó. Los periodistas comenzaron a tomar fotos y notas frenéticamente. Diego se rió abiertamente, encantado con el espectáculo, y Adrián se desplomó en una silla cercana, entendiendo por fin que lo había perdido todo. «Señores de la prensa», continuó Sofía, hablando ahora con la autoridad de una ejecutiva experimentada. «Tengo una propuesta. ¿Qué les parece una entrevista exclusiva sobre la propiedad intelectual femenina en el mundo empresarial? Tengo una historia fascinante sobre cómo mujeres talentosas son sistemáticamente borradas de los éxitos que ayudan a construir». «Eso sería fantástico», respondió Restrepo de inmediato. ¿Podemos programarla para mañana? Perfecto. Y supongo que también les interesará investigar las prácticas éticas de Torres Importaciones. Tengo una amplia documentación sobre métodos cuestionables de obtención de contratos. Mientras los periodistas hacían citas y Diego ofrecía información adicional sobre las dudosas prácticas de su competidor, Lía finalmente encontró el coraje para hablar. ¿Tú eres realmente su esposa?» Sofía se giró hacia ella con una mirada que mezclaba lástima y desprecio. «Lo soy, o mejor dicho, lo era. Porque después de esta noche, creo que nuestro matrimonio ha llegado definitivamente a su fin». Yo no sabía que eras lista, capaz, poderosa. No, cariño. Tú creíste la versión que Adrián presentaba de mí, la esposa simple que se queda en casa sin hacer nada. ¿Alguna vez te preguntaste cómo un hombre mediocre como Adrián
logró construir un imperio de negocios completamente solo. Leah no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, mientras la magnitud de su ingenuidad se hacía clara. Sofía se giró hacia Adrián, que seguía en silencio, destruido. En cuanto a ti, mi querido ex esposo, espero que hayas disfrutado de tu última fiesta como dueño de Torres Importaciones, porque a partir de mañana, cuando mis abogados presenten la demanda de divorcio, descubrirás exactamente qué porcentaje de la empresa me pertenece legalmente. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asimilaran. Verás, durante 8 años, documenté meticulosamente cada contribución que hice al negocio, cada estrategia, cada análisis, cada contrato, y según la ley, las cónyuges tienen derecho a una compensación por contribuciones intelectuales a los negocios familiares. El rostro de Adrián perdió todo color restante. Por cierto, continuó Sofía con una sonrisa que era puro veneno. Diego, creo que conversamos sobre una posible sociedad entre tu empresa y mi futuro emprendimiento independiente. Sería un honor, Jade, replicó Diego, besando su mano con admiración genuina. Una mujer con tu inteligencia y experiencia sería una socia valiosísima. Sofía se giró una última vez hacia Adrián y Leah. La venganza, dijo suavemente, es realmente un plato que se sirve frío y a ustedes dos acaban de servirlos. Caban. Con eso, tomó el brazo de Diego y se alejó, dejando atrás los escombros de la vida que había construido con Adrián y los sueños ingenuos de Leah. Detrás de ella, podía oír el sonido de las cámaras fotografiando a la pareja destruida y las voces de los periodistas formulando preguntas cada vez más agresivas. Sofía Beltrán había muerto esa noche. En su lugar, había nacido una mujer más fuerte, más inteligente y definitivamente más peligrosa. Y su imperio apenas estaba comenzando. La fiesta continuó a su alrededor, pero para Adrián y Leah, la música se había detenido para siempre. El final. Con significado. Epílogo. El sol de la mañana bañaba el despacho ejecutivo en el último piso de la Torre Picasso, uno de los edificios más prestigiosos de Madrid. Jade Montenegro, el nombre que Sofía había adoptado profesionalmente tras el divorcio, ajustó delicadamente su taza de porcelana mientras revisaba los informes financieros de su nueva empresa, Montenegro Strategic Consulting. 6 meses. Solo 6 meses habían pasado desde aquella noche transformadora en el Ritz, y Sofía había construido un imperio que rivalizaba con cualquier cosa que Adrián hubiera soñado conseguir. El teléfono de la secretaria sonó en el despacho contiguo. «Señorita Montenegro, el señor Diego Valero está aquí para la reunión de las 10», anunció Elena, su asistente ejecutiva, una mujer de 40 años experimentada y eficiente, muy diferente de las secretarias decorativas que otros ejecutivos preferían. «Puedes hacerlo pasar, Elena. Y por favor, pídele que cancele mi agenda después del almuerzo. Diego tiene una entrevista para CNN Internacional a las 2 de la tarde». Sofía sonrió mientras recordaba cómo había llegado hasta aquí. La humillación pública de Adrián esa noche había sido solo el primer movimiento de un juego de ajedrez mucho más complejo y satisfactorio. Diego entró en el despacho, elegante como siempre, pero ahora había algo en sus ojos que Sofía reconocía perfectamente: admiración genuina y un toque de reverencia. Ya no era el empresario poderoso cortejando a una potencial inversora. Era un socio igualitario, reconociendo a su par. «Buenos días, Jade», dijo, besando delicadamente su mano. «Los números del tercer trimestre son impresionantes. Nuestra joint venture ha superado todas las proyecciones». «Buenos días, Diego. Por favor, siéntate.
Tenemos mucho que discutir sobre la expansión a Colombia. Mientras él se acomodaba en el sillón de cuero italiano, Sofía se permitió un momento de satisfacción. La alianza entre Montenegro Strategic y las empresas de Diego se había convertido en una de las sociedades más rentables del sector de comercio internacional español. Pero el verdadero placer no venía solo del éxito financiero. Venía de la justicia poética de su ascenso, construido sobre los escombros de la arrogancia de Adrián. Antes de empezar, dijo Diego, sacando una revista de su maletín ejecutivo. ¿Viste la portada de El Economista de esta semana? Sofía sonrió. ¿Cómo no iba a haberla visto? Su foto ocupaba la portada del diario de negocios más importante de España, acompañada del titular. Jade Montenegro, la mente estratégica que revolucionó el comercio internacional español. La historia de 8 páginas contaba la versión oficial de su carrera. Una brillante abogada especializada en derecho mercantil internacional, que tras años de trabajar discretamente como consultora, había decidido fundar su propia empresa. El artículo destacaba su impecable formación, su visión estratégica innovadora y su capacidad casi sobrenatural para identificar oportunidades de mercado antes que sus competidores. Por supuesto, el artículo no mencionaba a Adrián directamente, no hacía falta. Cualquiera en el sector empresarial sabía de dónde provenía la U. La experiencia y el conocimiento que ahora convertían a Jade Montenegro en una de las consultoras más solicitadas del país. Es un excelente artículo, comentó Sofía con modestia, aunque creo que exageró un poco en algunos aspectos. ¿Exagerar? Se rió Diego. Jade, en 6 meses has construido una empresa que ya factura más por trimestre que algunas empresas tradicionales en un año. Has transformado 3 empresas familiares en líderes del mercado y has desarrollado estrategias de expansión internacional que están siendo estudiadas en las universidades. Si hay exageración, es por modestia. Era cierto. Tras aquella noche fatídica, Sofía había canalizado toda su energía e inteligencia reprimidas en construir algo genuinamente suyo. Cada cliente que ganaba, cada estrategia exitosa que implementaba y cada contrato multimillonario que cerraba era una declaración silenciosa de su verdadero valor. Y los clientes llegaban a raudales. Empresarios que habían conocido su trabajo entre bastidores en Torres Importaciones podían por fin contratar directamente a la mente detrás de las estrategias que tanto admiraban. Ejecutivos internacionales que habían quedado impresionados por los análisis de mercado desarrollados por el equipo de Adrián, descubrieron que podían trabajar directamente con la verdadera autora. El teléfono de Sofía vibró discretamente. Un mensaje de Carmen, su mejor amiga y ahora la directora de comunicaciones de su empresa. Cariño, tienes que ver esto. Acabo de recibir una llamada de Forbes España. Quieren incluirte en la lista de las 30 mujeres de negocios más influyentes del país. Y hay más. CN España quiere hacer un documental sobre mujeres que han convertido fracasos personales en éxitos empresariales espectaculares. Sofía tecleó rápidamente. Programa las entrevistas. Y Carmen, gracias por estar siempre a mi lado. ¿Son buenas noticias? Preguntó Diego, notando su sonrisa. Siempre hay buenas noticias cuando controlas tu propia narrativa, replicó Sofía con filosofía. Pero volvamos a los negocios. ¿Cómo van las negociaciones con el grupo colombiano? Mientras discutían los detalles de la expansión y las estrategias de mercado, Sofía no pudo evitar tener un flashback a aquellos días oscuros de hace 6 meses, cuando descubrió la traición y sintió que su mundo se había derrumbado. Qué mujer ingenua había sido al pensar que su vida dependía de Adrián. Qué terrible error
había cometido al disminuir sus propios sueños para apoyar los de él. Qué tiempo precioso había perdido siendo la esposa perfecta para un hombre que ni siquiera la valoraba lo suficiente como para presentarla en público. Pero quizás todo eso había sido necesario. Quizás ella necesitaba pasar por aquella humillación para redescubrir su propia fuerza. Quizás necesitaba ser subestimada para aprender a nunca subestimarse a sí misma. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señorita Montenegro, la señora Elena Vargas está en línea. Dice que es sobre el evento de lanzamiento de su fundación». «Gracias, Elena. Dile que la llamo en una hora». «Ah, la fundación». Ese había sido otro proyecto, nacido de aquella noche traumática. La Fundación Sofía Beltrán para el emprendimiento femenino ya había ayudado a más de 200 mujeres a lanzar sus propios negocios. El enfoque era específico. Mujeres que habían sacrificado sus carreras por matrimonios o relaciones y ahora querían reconstruir su vida profesional. Cada historia que llegaba a la fundación se hacía eco de su propia experiencia. Abogadas que se convirtieron en amas de casa, ingenieras que abandonaron proyectos para apoyar a esposos, y doctoras que pausaron especialidades para criar a los hijos, para luego descubrir que sus esposos habían pasado a compañeras más jóvenes. Sofía había convertido su dolor en propósito, su humillación en fuerza para otras mujeres, y nada la satisfacía más que recibir llamadas de empresarias que habían reconstruido sus vidas con la ayuda de la fundación. «Jade», dijo Diego, interrumpiendo sus pensamientos, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Tienes noticias de él? ¿De tu ex esposo?» Sofía hizo una pausa, considerando la pregunta. Sí, tenía noticias. ¿Cómo no? En la ciudad de negocios de Madrid, los círculos eran pequeños y los chismes viajaban rápido. Adrián había intentado salvar su empresa después del escándalo, pero la combinación de la exposición mediática, la pérdida de contratos importantes y la demanda de divorcio, donde Sofía había probado legalmente su contribución intelectual al negocio, había sido devastadora. Torres Importaciones se vio obligada a declararse en bancarrota 3 meses después de aquella noche fatídica. Ahora trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tamaño medio, una posición que representaba una caída dramática de su antiguo estatus de empresario exitoso. La gente del sector conocía su historia. Sabían que el imperio que había construido, en realidad, había sido edificado por su ex esposa. Sabían que él había cambiado una socia brillante por una aventura juvenil. ¿Y Lía? Pobre Lía había aprendido de la manera más cruel que ser la otra mujer rara vez termina bien. Adrián, desesperado y humillado, había desahogado sus frustraciones en la joven a la que consideraba responsable de su caída. La relación terminó en solo 6 semanas, dejando a Lía desempleada, deshonrada y con una reputación profesional arruinada. Actualmente, trabajaba en una pequeña firma de contabilidad en las afueras de la ciudad, lejos del mundo glamuroso que creyó haber conquistado. «Tengo alguna información», respondió Sofía con cuidado, «pero prefiero centrarme en el presente y el futuro. El pasado ya cumplió su propósito». Diego asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «Eres una mujer extraordinaria, Jade. Convertir la traición en triunfo y la humillación en un imperio no es algo que cualquiera pueda hacer. Cualquier mujer tiene esa fuerza dentro de sí, Diego. A veces, solo necesitamos una situación extrema para descubrirla». El teléfono sonó de nuevo. Era Elena informándole de que los ejecutivos de la empresa alemana, Hoffman Industries, habían llegado para la reunión sobre la expansión europea. Sofía se puso de pie, ajustando la blazer de un traje de sastre que costaba más que el sueldo mensual
que Adrián ganaba ahora. Sus tacones Louboutin resonaron en el mármol mientras se dirigía a la puerta. «Diego, vamos a recibir a nuestros invitados alemanes. Tengo una propuesta que revolucionará nuestra presencia en el mercado europeo». Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de reuniones principal, Sofía pasó frente al espejo de cuerpo entero que decoraba la pared. La mujer que la miraba era irreconocible de la esposa sumisa e ingenua de hace 6 meses. Esta Sofía irradiaba confianza, poder, éxito. Sus ojos brillaban con la inteligencia afilada de quien había aprendido a nunca volver a subestimar su propio valor. Su sonrisa llevaba la serenidad de quien había convertido su mayor derrota en su mayor victoria. Ya no era la esposa que Adrián se avergonzaba de presentar. Ella era la mujer que él nunca podría recuperar. Y contrariamente a lo que mucha gente esperaba, Sofía no sentía amargura ni deseos de venganza adicional. Aquella noche en el Ritz había sido suficiente. Adrián y Lía habían recibido exactamente las consecuencias que sus elecciones merecían. Ahora, Sofía estaba demasiado ocupada construyendo su propio legado como para perder el tiempo mirando hacia atrás. Mientras entraba en la sala de reuniones, donde los empresarios alemanes se levantaron respetuosamente para saludarla, Jade Montenegro sonrió. No una sonrisa de revancha o superioridad, sino una sonrisa de satisfacción genuina. Había probado algo mucho más importante que su capacidad para vengarse. Había probado su capacidad para el renacimiento. Y ese, después de todo, era el triunfo más dulce de todos. El futuro nunca había parecido tan brillante. Gracias por ver. Si esta historia te inspiró a tomar el control de tu vida, déjanos un corazón en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias de empoderamiento.